¿La organización cristiana nos salva? ¿Es la organización cristiana el arca salvadora? Estimados hermanos y amigos, hoy daremos atención a una doctrina que se ha enseñado por siglos por los maestros de las congregaciones de cristianos. Básicamente, la doctrina dice que la congregación cristiana es semejante al arca que construyó Noé. Así como en el tiempo de Noé, los que no entraron al arca murieron ahogados, así también los que no pertenecen a la denominación cristiana no se salvarán. Cada maestro entre los cristianos dice que su denominación, su organización es el arca salvadora. El que no pertenezca a esa iglesia, a su organización, a su denominación, no se salvará. Encontramos esta enseñanza en los evangelios inspirados por Dios. Estudiemos el tema. Fue el apóstol Pedro que compara el diluvio universal con asuntos espirituales de la congregación cristiana. Leamos lo que dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. ¿Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva? No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Traducción: Biblia Latinoamericana de 1995. ¿Notó que Pedro compara el agua del diluvio con el bautismo cristiano? Pedro dice, el bautismo que ahora los salva, pero no tomó en cuenta el arca. En el tiempo de Noé, solo hubo un arca donde se debía entrar. Pero hoy, en el siglo XXI, hay cientos de denominaciones, organizaciones cristianas, todas diciendo que son el arca salvadora, donde usted debe entrar, donde debe asistir, donde debe pertenecer si desea salvarse. ¿Se siente confundido?
¿Verdad que necesitamos saber lo que la Biblia realmente dice? Leamos otras traducciones. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Veamos otra traducción, la traducción de Jerusalén del año 2001, el mismo pasaje. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en las que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consisten en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Así es, al bautizarnos, le pedimos a Dios comenzar a vivir obedeciendo a Dios. Pedimos una renovación interior, una conciencia limpia. Después del diluvio, Noé y su familia dio comienzo a un nuevo mundo. Si usted se da un tiempo para comparar otras traducciones de la Biblia, notará que dan la misma idea. El bautismo es lo que está salvando a ustedes, el compromiso para con Dios. El apóstol Pedro compara el agua del diluvio con el agua del bautismo. Esto es muy importante, porque al bautizarnos en agua, comenzamos a ser discípulos de Jesucristo. El bautismo cristiano nos compromete con una persona, no con una organización, no con una denominación. Y esa persona es Jesucristo. Muchos maestros de cristianos se esfuerzan por convencernos de que al bautizarnos estamos obligados a obedecer las doctrinas de la denominación, de la organización. Pero note lo que Jesús dijo. Vamos a leer en Mateo capítulo 28 y versículo 19 en adelante. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer
todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. El mandato de Jesús es claro: hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Al bautizarnos en agua, nos comprometemos con Jesucristo. Dicho de otra manera, declaramos públicamente que seremos fieles y obedientes a todo lo que Jesucristo nos haya mandado hacer. Lamentablemente, por muchos siglos, líderes, maestros de la doctrina de Cristo han enseñado doctrinas que Jesucristo no mandó, doctrinas que se han inventado. Estos líderes se han convertido en amos de la fe de sus hermanos cristianos. Han abusado de la confianza que los creyentes han puesto en ellos. Estos maestros han mezclado las doctrinas de Cristo con la filosofía de este mundo y con las ideas políticas de los gobernantes del mundo. El propósito es dominar a los creyentes ingenuos, personas que esperan que les enseñen la verdadera doctrina de Cristo. Estos líderes, con impresionantes títulos, atemorizan a los creyentes con sus credos y amenazas. Al actuar de esta forma, han dejado de ser discípulos de Jesucristo. Leamos lo que Jesús y sus apóstoles dijeron. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Traducción, Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo entendía muy bien su posición en la congregación. Veamos lo que él escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Nueva Biblia de los Hispanos. Así es, las organizaciones cristianas con millones de miembros y con nombres muy conocidos y apreciados no son el arca salvadora de nadie. Note lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Biblia de las Américas. Solo si ponemos fe en el nombre de Jesucristo y obedecemos fielmente lo que Él enseñó, seremos salvos.
y Él nos dará la vida eterna. Leamos lo que dijo Jesús. Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Traducción Biblia del lenguaje sencillo. El genuino discípulo de Jesucristo vive unido a su Maestro, obedeciéndole fielmente. Si vive así, el cristiano está salvado. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2 y versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerlo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si alguien obedece su palabra, el amor a Dios realmente se ha hecho perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en unión con Él. El que dice que se mantiene en unión con Él está obligado a seguir andando como aquel anduvo. Traducción Nuevo Mundo de 2019. Discípulos de todas las naciones. Por algunos años los apóstoles y muchos cristianos del primer siglo no comprendieron el alcance de la orden que Jesucristo les dio. Hagan discípulos de todas las naciones. El pueblo judío, desde antes del primer siglo, estaba esparcido por todo el Imperio Romano y más allá, por todas las naciones. Los apóstoles tal vez se imaginaron que Jesús les ordenaba ir a sus compatriotas judíos de todo el mundo para enseñarles las doctrinas de Jesucristo y que Él era el Mesías prometido a sus antepasados. La obra era muy grande, pero Jesucristo pensaba en un objetivo aún más grande. Leamos lo que les dijo. Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Leámoslo otra vez. Vamos a repasarlo. Dijo Jesús, así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. El trabajo de enseñar a obedecer lo que yo les he mandado, según lo que Jesús dijo, abarcaría mucho tiempo, hasta que venga el fin de este mundo. Y además habría que enseñar a personas que no eran judías, a no israelitas. Las naciones a las que tenían que enseñar tenían sus dioses, a las que adoraban por siglos,
Además, estas naciones tenían sus propias culturas, tradiciones, costumbres, idiomas, pero todas las personas tenían que hacer cambios en su manera de pensar y vivir. El apóstol Pablo explicó este asunto a los filósofos de Atenas. Vamos a leer lo que dijo. Está registrado en Hechos de Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30. El apóstol dijo: en el pasado, la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha escogido y resucitado como prueba para todos. Traducción: palabra de Dios para todos. Los apóstoles y demás cristianos no ajustaban las doctrinas de Jesucristo a la cultura, las tradiciones y a la religión del país. Era la gente de estas naciones quienes tenían que cambiar. Además, no era asunto de tratar de formar una organización cristiana fiel a la nación, leal al país en el que vivían. La lealtad no era al gobierno local o nacional. Todos los que deseaban ser cristianos tenían que ser fieles, leales y obedientes a Jesucristo. Debían aceptar a Jesucristo como su Rey, como su Salvador, como su único líder y maestro. Después de casi 20 siglos, el genuino cristianismo no ha cambiado. Toda persona tiene que hacer cambios en su manera de pensar y de vivir. Tienen que ser leales, fieles y obedientes a Jesucristo. En el siglo XXI, muchos cristianos se imaginan que, siendo fieles a su organización, a su iglesia, a su denominación, se salvarán. Eso no es lo que dice la Biblia. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo. Espere 48 horas para ser admitido. Comparte este video con amigos y parientes.